Bienvenido a Casa sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral. Nos alegra poder contar con tu compañía. Estamos seguros de que Dios tiene un mensaje especial para ti. Nuestro objetivo, en el año de la libertad por la verdad, es que cada persona conozca a Jesús y que pueda tener un estilo de vida pleno e integral, mejorando su entorno familiar, social y laboral. Es tiempo de disponer tu corazón. Bienvenido. Y recuerde usted que la verdad nos hace libres. Conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Solo somos libres cuando tenemos un encuentro con la verdad. Y la palabra de Dios es la verdad. El Espíritu Santo nos guía a la verdad. Jesucristo es la verdad. Colosenses capítulo 3, versículo 15, y lo vamos a leer todos juntos, por favor. Dice: que gobierne en sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Vuelvo a leer. Que gobierne en sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Amado Dios y Padre, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Venimos con una expectativa de querer escuchar tu voz, Señor, y al recibir tu verdad, Señor, podamos recibir libertad, Señor, por medio de tu poder. Hoy te pedimos que gobiernen nuestros corazones tu paz, Señor, porque a eso fuimos llamados, en un solo cuerpo, y que tú desarrolles en nosotros un corazón agradecido. En Cristo Jesús, amén y amén. Dice que gobierne en sus corazones. Cuando hablamos de gobernar, ¿de qué estamos hablando? De algo que manda, ¿cierto?, en nuestra vida. ¿Qué debería gobernar nuestra vida? La paz de Cristo en nuestro corazón. ¿Qué es el corazón? El yo interior. Nosotros, en medio de las dificultades, deberíamos gozar de la paz de Dios. De hecho, es fruto del Espíritu Santo. Si usted tiene el Espíritu Santo, usted ya recibió la paz de Dios. ¿Qué tiene que hacer? Apropiarse de ella y que usted deje que esa paz gobierne su corazón. Amén. Dígale al que tiene a su lado: debes dejar que la paz de Dios gobierne tu corazón. Dígale al que tiene a su lado. Muy bien, generalmente no pasa eso, porque tenemos nuestras debilidades, tenemos nuestras luchas, y generalmente a veces no obedecemos tal cual la palabra como el Señor la tiene escrita. Pero Dios nos exhorta nuevamente, y gracias a Dios por darnos la oportunidad de venir a un servicio el domingo, porque no venimos a escuchar lo que queremos escuchar, sino lo que Dios nos quiere decir. Él nos habla nuevamente de que la paz de Dios debe gobernar nuestros corazones. Y dice que fuimos llamados, que fuimos llamados en un solo cuerpo. ¿Cuál cuerpo? El cuerpo de Cristo. Somos la iglesia. En la iglesia nosotros debemos vivir en paz los unos con los otros. Digan amén. Colosenses dice: a la cual fueron llamados en un solo cuerpo. ¿Y qué más dice? Y sean agradecidos. Dígale al que tiene a su lado: hay que ser agradecido. Sea agradecido con su trabajo. Sea agradecido con los hijos que Dios le dio. Sea agradecido con su casa. Sea agradecido con su iglesia. Sea agradecido con el pastor. Sea agradecido con sus líderes. Sea agradecido con la persona que tiene al lado. Sea agradecido. Diga que tiene a su lado: hay que ser agradecido. La vida no nos debe nada. Nosotros tenemos que ser agradecidos. Amén. Tener un corazón grato. No hay nada que deshonre más a Dios que un corazón desagradecido. Y a veces nos causa dolor la ingratitud, ¿o no? Entonces imagínense lo que a Dios le causa la ingratitud, porque somos muchos, son muchas las bendiciones que usted y yo vivimos a diario. Dígale al que tiene a su lado nuevamente: sea agradecido. Salmo 133, vamos al Salmo 133. La predicación de hoy
Es la cuarta de una serie de predicaciones que hemos venido compartiendo que tienen que ver con una familia singular, la familia de Dios. Y hoy particularmente el tema es viviendo la vida juntos. Dios nos creó para vivir la vida con otras personas. Dios no nos creó para ser cuzumbos solos. Hay momentos en la vida en donde es necesario la quietud, el reposo y la soledad. Pero no es el estado ideal para el ser humano. De hecho, cuando Dios creó a Adán, le dijo: le haré ayuda adecuada, porque no es bueno que el hombre esté solo. Y no solamente habla del matrimonio, sino que habla de las relaciones interpersonales. No es bueno que nosotros estemos solos. Tenemos que compartir con otras personas, tenemos que socializar, tenemos que vivir la vida juntos, la vida en comunidad. Y usted y yo somos la iglesia y Dios nos creó para vivir en comunidad. Digan amén. Salmo 133, versículo 1 en adelante. ¿Usted cree que la palabra de Dios es la verdad? Bueno, vamos a ver qué dice el Salmo 133 entonces. Salmo 133, versículo 1 en adelante. Leámoslo todos juntos. Dice: cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía. Para Dios es bueno y agradable que usted y yo convivamos con otras personas y podamos vivir en armonía. Digan amén. A Dios le agrada la armonía. Dice: es como el buen aceite que desde la cabeza va descendiendo por la barba. El aceite es un símbolo del Espíritu Santo. El aceite sirve para ungir, para sanar, para iluminar, inclusive hasta para el alimento sirve el aceite. Dice que es como el buen aceite. Dios bendice la unidad. Amén. El Espíritu Santo solo puede moverse en la unidad, en la armonía. El Espíritu Santo no se puede mover en medio de conflictos. Es decir, que si usted tiene conflictos, usted tiene que hacer todo lo posible para resolverlo lo más pronto. Amén. Porque si somos cristianos, Dios no nos llamó a vivir en conflictos con la gente. El único conflicto que usted vive a diario, debe vivir a diario, es el conflicto con las tinieblas. Ese es un conflicto en donde usted tiene que luchar espiritualmente y el Señor nos promete la victoria. Amén. Pero libramos ese conflicto, ¿para qué? Para poder estar en armonía unos con otros. Dice entonces, es como el versículo 3, es como el rocío de Hermón que va descendiendo sobre los montes de Sión, donde se da esta armonía. El Señor concede bendición y vida eterna. Diga, en la armonía Dios concede bendición y vida eterna. Dígalo nuevamente, en la armonía Dios concede bendición y vida eterna. Es decir, que si en nuestro hogar no hay armonía, tenemos que hacer algo para resolver esa armonía, porque o si no, no va a venir la bendición de Dios sobre nuestra familia, sobre nuestro hogar, y ninguno de nosotros estamos exentos de conflictos, ¿cierto? Pero tenemos todas las armas para resolver los conflictos. Amén. Y la más importante es el perdón. Primero la humildad, el perdón y la reconciliación. Y eso no viene de manera natural o espontánea. Usted y yo tenemos que ejercerlo y poner nuestra voluntad para que las cosas se resuelvan. Entonces, el significado de la vida es compartir.
Cuando usted y yo compartimos, el compartir y el vivir en armonía, eso le da significado a nuestra vida. La intención de Dios es que experimentemos la vida juntos. En la Biblia, esta experiencia comunitaria se conoce como vivir en comunión. La iglesia es el lugar que Dios creó para que usted y yo aprendamos a vivir en comunión. Aprendamos de los errores de otros, puliéndonos unos a otros para compartir en comunidad. Amén. Hoy en día hay movimientos que están promoviendo el hecho de no congregarse, de no asistir a una comunidad cristiana, pero es antibíblico. ¿Por qué? Porque el Señor creó la iglesia para que nosotros estableciéramos comunión unos con otros, para que nosotros socializáramos, para que partiéramos el pan en las casas unos con otros, para que tuviéramos espacio de diversión unos con otros, desarrollando relaciones significativas. Entonces es importante tener claro que la verdadera comunión es mucho más que asistir a un servicio dominical. No, sí, yo tengo comunión porque yo voy a la iglesia el domingo. Tú vienes a la iglesia, recibes la palabra y te vas, no hablas con nadie, no compartes con nadie. Tal vez tienes razones, tuviste una semana pesada, quieres llegar rápido a la casa, quieres llegar a hacer el almuerzo, compartir con tu familia. Te voy a decir que eso no está bien. No es bíblico. Porque si vienes a la iglesia, tienes que sacar un espacio para compartir con la gente, para socializar, para desarrollar relaciones significativas y además, aparte de la iglesia, poder crecer en comunidad con la gente de la congregación y poder sacar un espacio en cualquier momento para compartir, tomarse un café juntos, salir a divertirse, practicar un deporte con alguien, buscar afinidad con una persona, apoyarnos en consejo, orar unos por otros. Eso finalmente es la iglesia. Amén. Entonces, experimentar la vida juntos consiste en amar desinteresadamente, compartir con corazón sincero, servir en la práctica, hacer sacrificios, consolar, solidarizarse con los que sufren. Entonces, ¿es importante vivir en comunidad? Sí. ¿Es importante compartir? Sí. Pero no se desarrolla una verdadera comunión en grupos grandes. Se desarrolla una verdadera comunión en grupos pequeños. Amén. No quiere decir que una iglesia grande no tenga comunión. Lo que quiero decir es que, por ejemplo, en el caso nuestro, Casa sobre la Roca, tiene diferentes ministerios para que la gente socialice en esos diversos ministerios. La gente dice, ay, es que en la iglesia no hay amor. En la iglesia no hay amor, allá yo no soy amigo de nadie. La Biblia dice, el que quiere amigos ha de mostrarse amigo. Y si usted es una persona que asiste a la iglesia y usted quiere compartir con otras personas, mire en la iglesia qué grupo hay para que usted pueda socializar con otras personas. Si usted es una pareja, puede venir al grupo de casados, vincularse al grupo de casados y unirse a uno de los grupos pequeños para que además no solamente reciba edificación, sino que pueda socializar con otras personas. El poder socializar con otras personas inclusive te puede llegar no solamente a establecer una relación de amistad, sino también a poder hacer negocios con la gente. De pronto una persona en ese grupo, hay un médico o hay un constructor o una persona que en algún momento tú vas a necesitar y tú puedes ofrecer tus servicios a esa persona. Amén. Pero hay que disponerse. Dios no te creó para que vivas como un cuzumbo solo. Amén.
Y si tenemos prejuicios al respecto, pues son cosas que tenemos que solucionarlas en un proceso de sanidad interior. Porque no es normal ni es natural que usted y yo vivamos la vida para no compartir con la gente. Generalmente, el que vive solo se deprime, ¿o no? Entonces hay que aprender a vivir en comunidad, hay que interactuar con la gente. Es claro que no con todo el mundo podemos interactuar con libertad por cuestiones de empatía, pero sí es importante buscar espacios para compartir con otras personas. Muy bien. Dios ha hecho una promesa increíble con respecto al hecho de que interactuemos entre nosotros. Y vámonos para Mateo 18, versículo 20. Mateo 18, versículo 20. Y si usted ve que hay gente en la iglesia que no interactúa, yo lo invito a que usted tome la iniciativa y vincule a esa persona. Búsquela, llámela, invítelo. Vale la pena pagar el precio. Y ojo, y cuando hablamos de interactuar unos con otros en la misma congregación, usted no está exento de que en la misma congregación alguien a usted lo ofenda, alguien a usted lo defraude, pero eso no puede ser un motivo para dejar de compartir con la gente, porque las iglesias no son perfectas. De hecho, la Biblia dice que nosotros somos una unión de piedras vivas, que entre todos formamos el cuerpo de Cristo. A veces las piedras echamos chispas entre sí. ¿Qué es lo que no permite que echamos chispas entre sí? El Espíritu Santo en medio de nosotros. Que finalmente lo que a mí me falta, yo pueda recibir del otro que lo tiene. Y vamos a ver qué dice Mateo 18, versículo 20. ¿Qué dice? Mateo 18, 20 dice: porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Por ejemplo, una mujer que es casada, que venga a la iglesia y no comparte con nadie, ¿qué le va a pasar? Celosa, insegura, montadora con el marido. ¿Por qué? Porque no cogió oficio. Se la pasa con esa mente, piense y piense y piense, y no interactúa con nadie. Un hombre que no interactúa con otros hombres en la iglesia, con otras personas en la iglesia y con nadie más, ¿qué le va a pasar en la casa? Se va a volver un hombre amargado, intenso, cansón. Entonces es importante interactuar unos con otros. Amén. Cuando su esposa esté como muy cansona, como muy alegana, vea, ¿por qué no se va y comparte con alguien? Tómese un tinto con una persona. Igual su marido, no que se vuelva una costumbre, porque entonces se vuelve como aquella pareja que tomó la decisión de que listo, entonces te doy permiso de que te vayas a tomar con tus amigos una vez a la semana, y el tipo llega a las 3 de la mañana. Eso no es de Dios, eso tampoco es cristiano. Pero el hecho de que nosotros tengamos espacios para compartir mesuradamente, con equilibrio, sin descuidar las prioridades de Dios, sin descuidar la familia, la relación en pareja, que salgamos de vez en cuando a compartir, a jugar un deporte, pero que salgamos con nuestra esposa frecuentemente, que compartamos con otras personas, pero que no descuidemos el tiempo que compartimos en familia. Pero algunos cristianos entonces dicen: no, es que yo me la paso con mi familia, y esa es la voluntad de Dios. No, la voluntad de Dios no es solamente que usted esté con su familia. La voluntad de Dios es que usted pase tiempo con su familia, pero también usted interactúe con otras personas. Amén, porque si no estamos malinterpretando la palabra de Dios.
Muy bien, dice que donde estamos dos o más reunidos en el nombre de Jesús, allí está Él en medio de nosotros. Hoy el Señor está en medio de nosotros. Somos la iglesia. Y no solamente cuando venimos a la iglesia y compartimos la iglesia, sino cuando estamos en comunión como hermanos en Cristo, compartiendo, también Jesús está en medio de nosotros. Amén, iglesia. Parece que no están como muy convencidos. Listo. Vamos a ver entonces varios tópicos. En la comunión verdadera experimentamos autenticidad. La comunión auténtica no es superficial. Consiste en la expresión genuina de corazón a corazón, desde lo más íntimo de nuestro ser. El verdadero compañerismo ocurre cuando la gente es honesta con lo que es y con lo que sucede en su vida. Esto es ser iglesia. Es compartir penas, revelar sentimientos, confesar fracasos, manifestar dudas, reconocer temores, admitir debilidades y pedir la ayuda y oración de los demás. Eso es la iglesia. Y no hay otro espacio y otro lugar donde usted pueda hacer eso. Porque usted va y pide un consejo donde no es, y a usted no le va a ir bien. Y no se extrañe de que de pronto en la iglesia alguien a usted lo defraudó y usted cerró su corazón y entonces no vuelve a interactuar con nadie. Eso tampoco es bíblico, porque la Biblia dice que hay que perdonar y no podemos generalizar. Amén. Dígale al que tiene a su lado, generalizar a veces es malo. Entonces, no podemos dar lugar a la hipocresía, porque finalmente estas son las actitudes que matan la verdadera comunión. Podemos experimentar la verdadera comunión si solo somos transparentes en nuestra vida. Y vámonos para Primera de Juan, capítulo 1, versículos 7 al 8. Primera de Juan 1, versículos 7 al 8. No le dé temor pedir ayuda. No le dé temor expresar sus dudas. No le dé temor manifestar sus debilidades. Pero sea selectivo a la hora de pedir ayuda. Busque gente sabia. Amén. Abra su corazón a quien debe abrirlo. Y busque ayuda. Interactúe con otras personas. Sea leal. Sea honesto a la hora de manifestar las cosas. Que las personas sepan a qué atenerse con usted. No tema mostrar su vulnerabilidad, porque finalmente el Señor dice que Él se glorifica en medio de nuestra debilidad. Amén. No queremos dejar ver nuestras manchas, pero qué mejor lugar para mostrarnos tal cual somos sino en la misma iglesia, que es la casa del Señor, donde podemos recibir ayuda y donde podemos levantarnos unos a otros. ¿Qué dice 1 Juan 1, 7 al 8? Dice: pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Nosotros tenemos en nuestro inconsciente colectivo la creencia de que la intimidad se da en la oscuridad. Aquí no dice eso. La intimidad se da ¿en dónde? En la luz. Tú no necesitas apartarte de los demás e irte a un lugar oscuro para poder tener intimidad, para ser quien eres. No.
Dice el versículo 8, si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. El verdadero compañerismo ocurre cuando la gente es honesta con lo que es y con lo que sucede en su vida. Es la única manera de crecer espiritualmente y conservar nuestra salud emocional. Cuando interactuamos y aceptamos a otras personas tal y como son, entonces solo así podemos crecer emocional y espiritualmente. Amén. La vida, el crecimiento espiritual no lo denota el tiempo que usted lleve congregándose en una iglesia, ni cuántos libros y cuántas veces haya leído la Biblia. El crecimiento espiritual se refleja en la capacidad de nosotros saber interactuar unos con otros, sin temor a dejar ver nuestras debilidades, pero aceptándonos unos a otros, amándonos unos a otros. Ese es el verdadero crecimiento espiritual. Segundo, en la comunión verdadera experimentamos reciprocidad. ¿Qué es la reciprocidad? La reciprocidad es el arte de dar y recibir. Yo doy y yo recibo, ¿cierto? Yo recibo y yo doy. Y depende de cada uno de nosotros. La Biblia dice en Corintios, capítulo 12, que la iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Si un cuerpo está en dificultad, si una parte del cuerpo está en dificultad, todo el cuerpo se duele con él. Amén. Yo siempre les he contado el típico cuento del dedo chiquito. Y hablo de que cuando uno se da un golpe en el dedo chiquito, siempre me doy golpes en el dedo chiquito, y en estos días me caí en la moto y tengo fracturado este pie, y hoy cometí el grave error de ponerme unos zapatos cerrados y tengo un dolor en el dedo y lo siento desde aquí hasta abajo. Pero no importa, pero es simplemente una ilustración para ver cómo debemos funcionar como iglesia. Si en la iglesia, la gente de la iglesia no está bien espiritualmente, es muy difícil para Dios bendecir la iglesia. Si hay divisiones entre nosotros, si hay conflictos entre nosotros, si hay pecado entre nosotros, finalmente eso es como una piedra de tropiezo para que Dios bendiga la iglesia y su espíritu se pueda mover poderosamente con milagros, con manifestaciones impresionantes, porque hay un tropiezo en la iglesia. No quiere decir con eso que Dios en su soberanía se va a ver limitado para obrar en la vida de un creyente como Él quiere hacerlo. Finalmente Él es soberano. Entonces, la reciprocidad es el corazón de la comunión, la construcción de relaciones recíprocas, de compartir responsabilidades y de ayudarse unos a otros. Entonces, ay, es que a mí nadie me llama. ¿Y a quién llamas tú? Es que a mí nadie me felicita. ¿Y a quién felicitas tú? Cuando estoy enfermo, nadie me visita. ¿Y a cuántos visitaste que estaban enfermos? Es que yo cumplí años y nadie me dio regalos. ¿Y cuántos regalos das a tú cuando otros cumplen años? Es que la gente no me respeta. ¿Tú respetas a la gente? Porque eso es dando y recibiendo, ¿cierto? A veces queremos ser bendecidos económicamente y somos miserables para dar en la obra de Dios. Queremos que el Señor nos bendiga y no pensamos en el necesitado. Dios nos pone bendecir a alguien y no lo hacemos. ¿Y cómo vamos a ser bendecidos? Si la ley de Dios funciona, es que tú das y tú recibes. No tú recibes para dar, no, tú das y tú recibes. Y siempre vas a recibir
mucho más poderosamente que lo que tú diste. Amén. Entonces tenemos que aprender a dar. Yo les he compartido en estos días a los directores de ministerio que es impresionante que venga llevamos varios años con este techo sin el cielo raso, hemos pasado diferentes cotizaciones, a la iglesia vienen arquitectos, ingenieros, se han hecho cotizaciones, más de 40 millones de pesos para arreglar esto, no teníamos la plata. Llega un ingeniero de otra iglesia y lo que vale 40 millones, él me lo hace por 10. Es decir, que de su bolsillo él está poniendo 20 millones de pesos y no es de la iglesia. Y él no está preocupado, ay pastor, ¿y qué van a hacer con esto? Y la plata, y la cosa, y el pastor si está estrenando zapatos o no está estrenando zapatos, y dónde vive el pastor, para ver si damos a la iglesia del Señor. No, ¿él qué hace? Él da porque él sabe que al dar Dios lo bendice. Y se trajo a toda su cuadrilla de obreros. Y en 2 semanas han hecho y yo a veces me asusto porque él dice, entonces tumbemos esto y hagamos allí. Yo le voy a decir, espere un momentico porque yo no tengo cómo pagarle. Me dice, no se preocupe, tranquilo, fresco. Entonces, ¿qué hemos aprendido con esas personas? Que a nosotros nos falta mucho para dar. Siempre que vamos a dar, estamos pensando en el bolsillo y estamos pensando en el otro. Deberíamos pensar en lo que Dios quiere que hagamos y en obediencia hacerlo sin poner limitaciones al Señor. Amén. Entonces, no eres responsable de cada persona del cuerpo de Cristo, pero tienes responsabilidad con cada uno de ellos. Dios espera que hagas lo que esté a tu alcance para ayudar a otras personas. Tercero, en la comunión verdadera experimentamos compasión. La compasión no se limita a dar consejos o una ayuda rápida y cosmética. La compasión es comprender y compartir el dolor de los demás. La compasión dice, entiendo lo que está pasando y lo que sientes. No es raro ni es locura. Eso se conoce también como empatía. Debemos vivir con compasión. Nosotros somos muy poco compasivos cuando nos criticamos los unos a los otros. Criticamos a los hijos de los demás, criticamos las actitudes de los demás, criticamos la esposa de los demás, el esposo de los demás, criticamos a los demás por lo que tienen, por lo que no tienen, criticamos su espiritualidad. Y eso no es bíblico y además es pecado. Porque la Biblia dice que con la misma medida que midamos a otros, con esa misma medida usted y yo vamos a ser medidos. Amén, iglesia. Es muy fácil ver los toros desde la barrera, pero métase frente al toro a ver cómo le va. Nosotros somos muy dados, juega la selección Colombia o juega algún equipo y nosotros criticamos a los delanteros, a los que juegan por los costados, al arquero, pero vaya usted, métase a jugar allá a ver cómo le va. ¿Cierto? O ve uno los ciclistas y ve a ese no le está bien, no le está yendo bien, es que ya está como acabado, está como viejo, decimos. Pero váyase usted a ver, móntese en una bicicleta a ver cómo tiene el rabo ampollado el pobre Nairo. Ya tiene escallo en las nalgas. Y gracias a Dios porque estamos muy bien representados. A propósito de los triunfos que hemos tenido a nivel deportivo, ayer Paola Botía quedó como líder de la regularidad en las etapas, algo así, a nivel nacional. Y en estos días Jorge Iván Mejía con su equipo de la Universidad del Quindío quedaron campeones a nivel nacional. Eso está muy bien. Listo. Entonces debemos ser compasivos. Dígale al que tiene a su lado, hay que tener compasión unos por otros. Es muy común que estamos esperando
a que el otro la embarre para caerle encima. Y el mejor ejemplo de ello es el matrimonio. Mire a ver en qué falla para usted caerle encima, ¿sí o no? Entonces uno le dice una cosa al otro y el otro le saca a relucir lo que dejó de hacer. Y eso es pecado. ¿Por qué? Porque ese reclamo está motivado por el orgullo. Y esa no es la actitud de Cristo. Porque la actitud de Cristo es una actitud de humildad y de compasión. La compasión satisface dos necesidades humanas esenciales: ser entendidos y apreciados con nuestros sentimientos. Cada vez que entiendes y aprecias los sentimientos de alguien, estableces comunión y estás siendo compasivo. Amén. Dígale al que tiene a su lado: yo necesito tu compasión. Así no nos entendamos unos a otros, tenemos que hacer todo de nuestra parte para entendernos, aceptarnos y amarnos tal cual somos. Amén. Porque la Biblia dice: no mires la viga que está en el ojo, no mires la astilla que está en el ojo de tu hermano, sino quítate la viga que está en tu propio ojo para que puedas ver con claridad. Amén. Dígale al que tiene a su lado: criticar a los demás no te permite ver con claridad las cualidades de la gente. La gente a nuestro alrededor tiene cosas muy lindas para enseñarnos. Y la comunión tiene diferentes niveles, cada uno apropiado para diferentes momentos. Y es importante también, para desarrollar comunión, si estamos hablando de eso, el servir juntos. Por ejemplo, la iglesia es un excelente lugar para establecer comunión. ¿Por qué? Porque la iglesia nos da la posibilidad de servir. De hecho, en la iglesia hay diferentes ministerios. Hay unos ministerios operativos y hay unos ministerios que son ministerios congregacionales. Aquellos que hacen parte de los ministerios operativos, que constantemente vienen a servir y ayudan en la logística de todo lo que tiene que ver con la iglesia, esos ministerios terminan convirtiéndose como una familia. Y de hecho, para nadie es un secreto que cuando una persona se sale de un ministerio por diferentes razones, puede caer en el hecho de enfriarse espiritualmente. ¿Por qué? Porque estando vinculado al ministerio hay unas disciplinas que al no estarlo se pueden perder si usted no es juicioso. Entonces, a veces la gente se sale de servir, se deja de congregar, se enfría espiritualmente y después tiene que pasar nuevamente por un proceso de restauración, por un proceso de consejería, y vaya usted a darse cuenta lo difícil que es avivarse espiritualmente. Porque mientras usted está en la llama, usted cree que ese es un estado natural. Y no es un estado natural, es un estado que usted tiene todos los días que promover. Estar en la llama, estar encendido con el Señor a través de disciplinas espirituales, congregándose, compartiendo, sirviendo. Pero usted deja de hacerlo y vaya usted, vuelva nuevamente. Es bien difícil. Cuarto, en la comunión verdadera experimentamos misericordia. La comunión es un lugar de gracia donde en vez de enfatizar los errores, estos se resuelven. En la iglesia no deberíamos enfatizar los errores de la gente. En la iglesia deberíamos ayudarle a la gente a resolver sus errores.
Por eso no debemos mirar las cosas malas de la gente, debemos mirar las personas. Porque finalmente Dios nos ama a todos por igual. Y Dios no nos dice te amo, pero no, Dios nos ama tal cual somos. Nos ama, nos acepta, la embarramos, vuelve y nos levanta, nos acoge, seguimos siendo sus hijos. Pero ¿somos nosotros realmente así con la gente? No. Somos muy duros unos con otros. Quiero que vamos a 2 de Corintios 2, versículo 7. 2 de Corintios 2, versículo 7. Todos necesitamos misericordia porque todos tropezamos y caemos y necesitamos que alguien nos ayude a ponernos en pie y en camino. ¿Alguien está exento de caer? Ninguno. Si usted creyó que en la iglesia somos perfectos, usted está equivocado. La gente todavía cree que el pastor es como si fuera, no sé, Iron Man o no sé, como tengo las alas escondidas. Uno tiene sus limitaciones, uno tiene sus compromisos, uno tiene sus dificultades. Amén. Que estamos en un lugar de preeminencia, sí, pero qué responsabilidad tan grande. Pero firme, 100% firme, el Señor. ¿Y qué sería de nosotros si no estuviéramos apegados de Él? Eso nos lleva a depender todos los días del Señor. Y en medio de las dificultades, de las luchas, en medio de la soledad, de momentos de tristeza, de frustración, ahí es donde nosotros volvemos a pegarnos del Señor otra vez. Porque Él tiene compasión de nosotros, nos levanta, nos ayuda y nos muestra su amor. Dice 2 de Corintios 2, versículo 7. Más bien debieran perdonarlo y consolarlo para que no sea consumido por la excesiva tristeza. Es decir, que aquellos que en algún momento han caído en medio de nosotros, ¿qué deberíamos hacer con esas personas? Señalarlos, apartarlos. ¿Qué deberíamos hacer? Deberíamos acogerlos, porque la excesiva tristeza lo puede acabar con él y consumirlo. Pero nosotros como iglesia somos los brazos de Cristo para levantarnos unos a otros. Digan amén. Entonces no es posible tener comunión sin perdón. Dios nos dice que no guardemos rencor porque la amargura y el resentimiento destruyen la comunión. Es inevitable que nos lastimemos unos a otros. ¿Será que es inevitable en su relación familiar no lastimarse unos a otros? ¿Cierto que no? A veces nos lastimamos, nos decimos cosas que no debemos decirnos, nos contestamos fuerte, ¿cierto? ¿Pero por eso debemos dejarnos de amar? No. Antes eso nos debería llevar a crecer y a amarnos, a aceptarnos, a acogernos con la seguridad de que Dios hace la obra en cada persona y que el otro termine convirtiéndose en un motivo de oración para mí, para ayudar a otro, para que cuando yo reciba compasión, yo mismo pueda, cuando yo necesite compasión, yo mismo pueda recibir compasión de otros. Amén. La misericordia de Dios es el motor que nos motiva a mostrar compasión a los demás. Recordemos que nunca se nos pedirá perdonar más de lo que Dios nos perdonó a nosotros. Muchas personas son renuentes a mostrar misericordia porque no entienden la diferencia entre confianza y perdón.
Perdonar es soltar las riendas del pasado. La confianza tiene que ver con el comportamiento en el futuro. El perdón debe ser inmediato, lo pida o no quien ofendió. La confianza se reconstruye con el tiempo. Filipenses 2, versículo 2 al 3, vamos a leerlo. Dentro de 8 días vamos a tener un servicio especial donde vamos a cerrar el mes de mayo y vamos a hacer una actividad especial de cumpleaños de Casa sobre la Roca en Armenia. Llevamos 24 años. Vamos a tener algunas sorpresas para que no se lo pierdan, por favor. Y finalmente vamos a resaltar algunas cosas y algunas personas y vamos a contar un poco el proceso de cómo el Señor nos ha traído hasta acá y qué es realmente la iglesia. Porque la iglesia no son los ladrillos, los muros, no es el cielo raso, el aire acondicionado. No, la iglesia somos nosotros. La iglesia existe por nosotros. Porque nosotros necesitamos vivir en comunidad, compartir unos con otros. Amén. Qué bueno que nosotros fuéramos realmente la familia de la fe como Dios lo ha creado. Y que nos comportemos como la familia de la fe. Que no evitemos saludarnos unos a otros, sino que hagamos el mayor esfuerzo para ser amables, para ser cordiales, para ser bondadosos. Inclusive, aún con aquel que no tenemos empatía. Pero la Biblia dice que en lo que dependa de nosotros debemos estar en paz los unos con los otros. Versículo 3 y 4. Filipenses 2. ¿Qué dice? No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad. Consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Versículo 5. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Dígale al que tiene a su lado, la actitud suya y mía debe ser como la de Cristo Jesús. ¿Tienes un problema en este momento? ¿Será que tuviste la actitud de Cristo? Y si no la tuviste, ve y pide perdón. Porque Jesús murió por nosotros sin merecerlo. Sin merecerlo Él y sin merecer que Él muriera por nosotros. Y nos perdonó. Y siempre tuvo la actitud correcta. Nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón. ¿Realmente tenemos la actitud de Cristo? El mejor lugar para restaurar la confianza es dentro del ámbito de apoyo provisto por un pequeño grupo que ofrezca la posibilidad de animarnos mutuamente y ser responsables unos con otros. Cuando nos cuesta hacer eso, debemos pedir ayuda, debemos pedir consejo, debemos participar de un grupo pequeño en la iglesia, llámese ministerio. Pidamos oración, pidamos ayuda, dispongamos nuestro corazón y realmente hagamos todo lo que esté a nuestro alcance para construir comunidad entre nosotros. Un día estábamos en una reunión de pastores en Bogotá y estábamos en la mesa, mi esposa y yo, y vinieron unos pastores con quien nosotros nunca compartimos, si acaso nos habíamos saludado en alguna oportunidad. La iglesia tiene más de 27 pastores. Se sentaron en la mesa con nosotros a desayunar y cuando se sentaron nos dijeron: esta mañana oramos y le pedimos al Señor que hoy pudiéramos compartir con pastores que generalmente nunca hemos hablado. Ellos hicieron su mejor esfuerzo, oraron y dieron el paso.
nosotros deberíamos pedirle a Dios: Señor, permítenos esta semana que vayamos a la iglesia poder acercarnos a alguien que no conozcamos, que podamos presentarnos, darles un saludo, tal vez regalarles una sonrisa, porque finalmente eso puede traer sanidad a la vida de muchas personas. ¿Se sabía eso? E inclusive puede traer sanidad a nuestro propio corazón. Amén. Muy bien. Necesito otras personas en mi vida. Diga: yo necesito de otras personas en mi vida. Diga: Dios no me creó para vivir solo. Diga: la iglesia es un lugar para poder compartir en comunidad. Gálatas 6:2 dice: ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. Y la pregunta a considerar es: ¿qué primer paso puedo dar hoy para relacionarme con otro creyente en un mayor grado de intimidad y autenticidad? ¿Qué puedo hacer hoy? ¿Qué paso puedo dar? ¿Cómo crees tú que puedes caminar una milla más para ayudar a otro? En alguna oportunidad nos reunimos con Oscar y las columnas de Oscar. Todos muy lindos, vestidos de camisa roja, de blue jean. Y yo les hice una linda sugerencia y yo creo que ellos la recibieron muy bien. Y es que a veces en los ministerios, llámese ministerio de oración, llámese ministerio casados, llámese ministerio TMT, llámese ministerio Roca Kids, están identificados con un uniforme. Y entonces, listo, el viernes tenemos reunión de parejas, vamos a invitar gente a la iglesia. ¿Y saben qué pasa con los ministerios? Se hacen siempre los mismos. ¿Y saben qué pasa cuando usted se hace en un grupo? ¿Saben qué pasa cuando todos los de la camisa roja se hacen junticos? Da una sensación como que nadie se puede acercar, porque como en la rosca está cerrada, nadie puede entrar a ella. Pero si cogemos a esta gente de camisa roja y los mandamos por toda la iglesia, ¿qué vamos a encontrar? ¿Qué vamos a poder lograr? Que cada uno de ellos se vaya a buscar la parejita que tal vez no han visto en casados. Y no es buscar el mismo que viene el viernes, que ya es amigo, no, busques el que no conoce y vaya y búsquelo. Y después que hagan la tarea, se reúnen otra vez. A veces el ministerio de oración, que Dios los bendiga, están allí, pero son todos alrededor de la mesa conversando entre ellos. Y la gente viene la petición y todos entre ellos conversando entre ellos. ¿Qué deberían hacer? Salir con la hojita de las peticiones, ir y buscar a toda la gente de la iglesia que necesita que oremos por ellos. Amén. Porque no podemos seguir estableciendo comunidad si estamos siempre los mismos con las mismas. Tenemos que darnos a la gente, queridos. Entonces hacemos una reunión, vamos a orar los ministerios, convocamos a todos los ministerios. ¿Saben qué pasa? Los de Roca Kids con los de Roca Kids, los de la alabanza con la alabanza, los de casados con los casados, cuando deberíamos todos mezclarnos entre todos. A veces es paradójico, servimos en el mismo lugar y a veces ni siquiera conocemos el nombre de otra persona que sirve en otro ministerio. ¿Ustedes creen que eso debería seguir siendo así? Es como si yo tengo mi familia y yo no me sé el nombre de mi primo o de mi hermana o de mi papá o de mi mamá. Porque finalmente somos una comunidad, somos una familia, somos la familia de la fe. Amén, iglesia. Y oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por esta mañana. Hoy recibimos de parte de ti la exhortación, Señor, que es una exhortación que finalmente nos lleva
a hacer tu voluntad, Señor, que es buena, agradable y perfecta. A darnos a los demás, Señor, a compartir unos con los otros, a ir a buscar a los perdidos, Señor, a ir a buscar tal vez aquel con quien no hemos tenido comunión, pero que podíamos establecer una relación de amistad jovial, Señor, si damos el paso, Dios. Perdónanos, mi Dios, por ser tal vez en algún momento una comunidad cerrada, Dios. Finalmente tú nos has enseñado que ni la iglesia ni las familias somos guetos, Señor, sino que finalmente las murallas han sido derribadas para que podamos establecer puentes de comunión unos con otros, Señor. Declaramos y oramos, Señor, para que no hayan ministerios que sean islas, Señor, sino que seamos una sola iglesia, donde cada uno con sus dones, talentos y habilidades nos damos a los demás, Señor. Padre, enséñanos a elaborar una estrategia donde la alabanza se vincule con la oración, donde Ujieres se vincule con Visa, Dios. Que todos los ministerios podamos trabajar como uno solo en Cristo. Y gracias por la iniciativa de Casado, Señor, de poder ayudar hoy con Roca Kids, Señor. Oramos, Padre, para que seamos una sola iglesia, la iglesia de Cristo. Y que la unidad de tu Espíritu esté en medio de nosotros y que nosotros podamos recibir bendición y vida eterna, Señor. En Cristo Jesús. Amén y amén. Sabemos que Dios habló a tu corazón con una palabra especial. Repite en voz alta después de mí esta sencilla oración. Amado Jesús, te doy gracias. Reconozco que soy pecador, pero también reconozco que tú, Jesús, eres Dios, que te hiciste hombre, moriste y resucitaste. Te abro la puerta de mi corazón. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te recibo ahora mismo como mi Señor y mi Salvador. En Cristo Jesús. Amén. Si acabas de hacer esta oración, la palabra de Dios dice que naciste de nuevo. Eres una nueva persona. Te invitamos a dar el siguiente paso en tu proceso. Conéctate con nosotros. En Casa Roca somos una iglesia de amor y queremos acompañarte y ayudarte en esta nueva vida. Ingresa a www.casarroca.org. Seguimos en contacto.